Aquí comienza los HP. Antes eran los hijos pródigos, así como cuando la tierra estaba desordenada y vacía. Ellos también lo estaban, hasta que oyeron la voz del Padre. Juan Carlos Torres, comunicador social y periodista, es el doble HP. Camilo 7, publicista y comunicador audiovisual, es el triple HP. Y el más gran HP es Andrés Dayos. A las 5 de la tarde llega el HP ahí sin saludar. Nuestro director. Los HP te hacen volver a los brazos del buen padre. Bienvenido. Bueno, si están grabando, yo voy a contestar algo. ¿Qué va a contestar? ¿Aló? No, bueno, hoy seguimos cortos de presupuesto y Sí, pues sí. realmente muy cortos, hasta el invitado es corto de estatura. Es corto, todo Es corto, todo es corto en este proceso, pero vamos a tener un invitado muy especial. Vamos a tener a nuestro gran HP, Andrés Dayos. A todos bienvenidos aquí a los HP. Oiga, señor Paje, a mí me gusta entrevistar, pero ya aquí ya como que... Sí, tiene ojos de miedo. Claro, porque ya todo No te está... asustes, hijo mío, estás El papel de conmigo. entrevistado es incómodo. Sí, sí, Sobre sí. todo cuando uno no tiene testimonios como el otro HP. No, es que... ¿Cuál otro? Pero yo no he matado a nadie. Sí, ¿Yo qué hago? No, yo tampoco. Yo tampoco había matado a no he hecho nada nadie. con mi vida. No, eso Bueno, es como cuando... Andrés, Oiga, ¿en qué año nació? Esa era la primera pregunta. 82. ¿Es ochentero? No, Sí, no, señor. no, no, pues nació en el 80, pero no disfrutó los 80. No. Solo hacía popó y chichi. Era una máquina. Y en pañal. Era la máquina de popó y chichi. La máquina de gastar pañales. La máquina. Sí. Sí, Bueno, señor. nació en ese año. ¿A usted le Y- tocó pañal no de tela? No, todavía. Oiga, ¿a un Yo- pastor se le puede preguntar de qué signo es? Se me ocurrió ahorita. Pero venga, el Oiga, por problema- cierto, yo soy Virgo. No le creo. No, yo tampoco. No, usted ya no. Recuerden su número para hoy. Y más con esa vida suya, yo creo que usted perdió el Virgo hace rato. ¿Cómo era que yo decía el signo, el chiste? signo. Rojo. Ah, sí, sí. Muy sí. bueno. Pero ustedes no se saben el chiste, no lo voy a Después- contar. después lo contamos. sí. Alcanza Bendiga. pañal de tela, sí. Alcanzó alcanza. pañal. Sí, Uy, sí. Sí, porque pobre. en ¿Y jabón azul? la casa no hay mucha plata. Sí. Entonces, No, pues había más plata que en otras que no había ni de tela. Ese pañal de Sí. tela servía. Lo que pasa es que con el tiempo iba tornándose en unos colores un poco Sí. desagradables. No, yo me acuerdo cuando lavaban esos pañales, eso era desagradable. Ferrosos. Menos mal que se inventaron el pañal desechable y que se acabe el planeta. Oiga, esos pañales desechables son una maravilla. Y literalmente, Pues- qué embarrada. Entonces, No, Será cagada. Bueno, y Bueno. entonces... Entonces, sí, señores, 1.63 de sabrosura, no dio Bueno, para más. bueno. No dio para más. Bueno, Andrés confesó que no sabía bailar. Es que, yo me recuerdo, en un capítulo anterior, uno de nuestros HP aquí, Juan Carlos, decía que entraba, Un gran bailarín. sí, con el tema del baile, y sí, que Con el baile presencia, encantaba. tramaba y no sé qué. Mire, yo tengo varios traumas. Uno es ese. Cuando yo quería ya conquistar chicas, primero en la adolescencia, la mayoría de las chicas se estiraron antes, entonces yo era generalmente pues más bajo de Chaparrín. estatura, Bueno, ¿no? pues yo fui chaparro siempre, como muchos años. Sí, claro, porque ellas 12, 13 ya empiezan a Sí, estirarse pero- y usted a los 14, de 13, 14 Todavía todavía no. no. Todavía no. Es verdad. Y había una frase que a mí me mataba, porque la chica que me gustaba por lo general le decía, ay, a mí me gustan los hombres altos que sepan bailar. ¿Y tacones no se ponían? O sea, Tacones, falda, aretes y baila. yo también quiero bailar Yo con también uno. quiero bailar con uno alto. No, a mí me tocaba cantar Simón, el Sí, gran varón. No, entonces, pero fue un trama. De hecho, ya ahorita, pues bien y todo, pero yo en la adolescencia trataba de empinarme, de sacarme el zapato, no sé, como para sumar No, unos... si hubiera salido en esta época, ya hay zapatos que Sí. 7 centímetros y dan. tenis, Hay ¿no? plataforma. Que tenis Plataforma. que se ven como normalitos, pero Sí, pero ustedes... que
Son más, Sí. si le dan altura a las personas. Entonces sí, de ahí vengo, clase media baja, el hogar. De verdad, yo los veo a ustedes y yo digo, no, o sea, yo tuve un hogar complicado, mis padres se separaron, entonces como que empieza Mi papá y mi mamá Mi papá también se separa. Cuando yo nací a Cuando los mi 4 papá años se murió, separaron. Cuando mi papá murió, pues se separó de mi Mi mamá. y papá todo. dijo para siempre. Hasta aquí llegó. No me lo aguantó más y se fue. Se fue todo. 10 hijos, eso es imposible. Camilo nació después de que murió mi papá. Y es más, el décimo lo dudo. Y el último me volvió loco ya. Bueno, pero en esa criatura de Andrés Dallos, Sí. ¿cómo fue su vida? Lo que pasa es que, mire, yo vengo de un contraste. Y es que mi papá, Sí. muy rumbero, Ok. muy tomatrago, Mm. muy perro, muy mujeriego, él se casa con quien es mi mamá y tuvo una fijación. Y dijo, Sí. yo quiero tener un hijo. Solo un hijo. Así dijo el hombre, un hijo. No Sí. importa que no salga alto. Sí. Pero un hijo. Un hijo, pero un hijo. Y que después se le va a caer el pelo. O sea, Ay, es Dios que mío. vea lo que le hacen a uno. Entonces, resulta que y me parece a mí, analizando ahorita la situación, que ella, es decir, mi mamá, Sí. no sé, no era como el mismo anhelo, como que no estaban en el mismo canal, pero en Ok. ese tiempo había mucho machismo. Sí. Total. Mi papá era ese macho Total. tradicional que daba plata, tomaba, hasta golpeaba, o sea, tengo que decirlo, golpeaba a mi La mesa. mamá. Si en ese tiempo que estamos hablando de hace 40 años, más o 44. menos, 44, había machismo. Es que yo siempre cuando Sí. leo allí Corintios y todas las vainas, digo, oiga, qué patriarcado el que había del Sí. apóstol Pablo tan bravo, no dejaba hablar a las mujeres. Sí. Muy Y- mal. Pero no, es que era, imagínense, pues que estamos hablando ya de hace Sí, no, pues, más de 2000 años. claro. Pero bueno, todavía hay mucho machismo. No, y todavía existe. Y hay cosas que son de machismo, así sean simples y sencillas, hay machismo marcado en nuestra Entonces, sociedad. la mamá sin ganas de tener hijos y el papá no, ya es la fijación y yo quiero tener Sí. un hijo y voy a tener O sea, mi su mamá punto. no quería tener hijos. Es que, mire, es raro porque Entonces, su ella papá lo adopta y entonces ¿qué pasa? Él resolvió rápido. Voy a adoptar a este chino. Y entonces resulta que como que ella se dejó llevar, como que una personalidad de pronto fue más fuerte que la otra, no sé, qué sé yo. Y en esa No, y situación... la época, todo. Sí, todo, y en todo. esa situación de trago, infidelidades, maltrato, como que ella también perdió mucha motivación en querer de verdad tener un hijo. Sí. Entonces, bueno, hay una situación muy compleja ahí y es que ellos se casan y duran 4 años sin poder tener hijos. Ok. De hecho, antes de que se cumplieran esos 4 años, van al médico y el médico le dice una frase al hombre, o sea, a mi papá, le dice, mira, hermano, usted es bien de malas. O sea, de todas las viejas que hay en el mundo, usted coge y se casa con una vieja estéril. Le cuento que la señora aquí presente no puede tener hijos. No puede ser. Entonces él dice, no, pero yo me casé. Más machismo todavía. Y yo- y patrocinado por médicos. y la Sí. culpa es suya que no puede Claro, tener hijos. claro. Muy de malas. Y de Sí. todas maneras, y así fuese del papá, no, yo no soy, usted es la culpable. Usted es la O sea, que no puede tener hijos, no exacto. yo. ¿Sabe que su papá fue de malas? Pues entonces aparte yo considero que fue de malas y entonces a pesar de todos los intentos, que ya después pueden imaginar cuántos, todos los intentos, pues nada, entonces al ir al médico, el médico le dice, no, usted no puede tener hijos, señora, usted tiene un problema de matriz. Sí. Y tengo entendido, porque eso no me quedó muy claro, que los tratamientos antes eran dolorosos, entonces eran unos tactos para la mujer muy incómodos, tratando de cortar partes para tomar muestras y una cantidad de cosas muy incómodas a las que a ella le toca someterse porque a él le hacen las pruebas y él, mejor Y dicho, todavía nos creemos fuertes los era el hombres. tigre, mi papá era el tigre de Somos sus los duros. caritas, Sí. sí, el viento, pero resulta que Dijimos que de política no íbamos a hablar. Sí, pilas, Sí, sí. pilas. en cuadro. Listo, copiado el mensaje. Mentira. Se Y le ahora- Son riquísimas. Bueno, usted está hablando de las azucaritas. No, Sí. Se le sintió un tigre por dentro. Tigre Cuidado. que no sé. No, venía, no. Y entonces resulta que en 4 años tienen Sí. tratamiento de 4 años y se acabó la plata. Se acaba la plata. Y ¿Y entonces para qué gastan tanta plata? Yo no entendí. Pues, Porque es que el papá dijo que por eso la plata que cae en mis manos la gasto en mujeres Imagínese, bailando.
tanta plata para uno de 63. Sí, no, o sea, mucha porque- plata. Tiene Oiga, toda la pero razón, se mire gastó que en todo el esa, billete. en esa época la infidelidad del papá y la rumba y la vaina Y el no, maltrato. no era vista mal, no se veía Sí, no era tanto como tanto ahora. como ahora. No, o sea, pues hasta patrocinada por sí, curas, hasta por pastores, por mucha gente o era sea, sí, patrocinada. médico, y hasta de pronto hasta por la misma Hasta esposa. le decían a la señora, dice qué pecado, no yo le soy diga nada, estéril. que eres el que paga Yo la soy luz. estéril, siempre que ojalá encuentre con quién. Yo tengo la culpa. Sí, no, te sí. hacía sentir culpable. El tema de la manipulación es jodido. En 4 años, la pareja, o él, porque él Él era el nos que va a contar trabajaba. la historia de él, ¿no? No, 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 pero es que me parece Eso fue desde el fondo. Volvamos. Entonces Andrés Dayo llega a la vida. Llega ya de su papá. ¿De su papá qué reacción tiene? Don Andrés, Me cuente petaqué su la historia. tres. Cuente su historia. No, pero ya ponle me cuente como más de Andrés, su papá. a los 4 años. Siempre le ha gustado hablar de la gente. ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? No a los, cambia. a los 4 años se acaban los ahorros. Y entonces Se el acaban los médico al terminar el 4º año y empezar el 5º dice, no, listo, don Luis, venga, nos toca retomar. Y él dice, no, me da pena, pero ya no se acabó la plata. No hay plata. Entonces el médico le dice, bueno, pues cuando tenga plata, Vuelva. vuelva y sí, y Intenta. miramos qué hacemos. Pues resulta que cuando se acabó la plata, ya no había tratamiento, la señora queda en embarazo. O sea, parece que fue una decisión, o sea, como yo lo veo, es una decisión de allá. O sea, no es No, cuando sin usted duda, quiera, pues es que no es cuando claro. usted pague, no es cuando usted pegue, porque mi el papá dueño de la pagaba y vida pegaba. Sí. Es el que, 30.000. el que chulea, el que dice, va. Y entonces en ese momento, al 5º año, llega la criatura. Entonces, ¿qué Bueno. pasa? Como una estaba tan desmotivada, que era mi mamá, y el otro estaba tan motivado y tan empecinado, fui sobreprotegido por el uno y despreciado por la otra. O sea, pero no estoy culpando a nadie, eso fue lo que a mí me tocó. Sí, 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 sí. Usted Entonces- está hablando de una realidad de Sí. experiencia de vida. Entonces, él me sobreprotegía, me cuidaba, y como no Por hubo lo más que le hermanos. costó harto. Sí, en todos los Claro, sentidos. Gastó plata. El hombre dijo, uy, ahí se me fueron Sí, los sí, sí, 30.000. sí. Esta inversión hay que cuidarla. Esta inversión hay que cuidarla, bueno. Entonces, él me sobreprotegía, ella me maltrataba, literalmente. Y no la culpo ahora porque ella decía, es que fue un hijo del hombre que me humillaba, que me pegaba. Ya va a empezar a hablar de la mamá. sí. Él no habla nunca de De él no. Nunca. Ahora, Nunca. Entonces, en esa ambivalencia, yo empecé a crecer, entonces tuve muchos vacíos, porque después de 5 años de matrimonio, se separan. Se separa. Entonces, quien opta por quedarse conmigo es él, y finalmente, él es Así el que... es el mío. Sí, Sí. y entonces este señor oiga, de apellido... gotas de bendición, gracias siempre. Gracias. Siempre. Ese señor de apellido de ellos es el que asume toda la responsabilidad, el rol de cuidarme, tal, y la que se va es ella del Su mamá hogar. se va del hogar. Pero entonces en ese momento yo siento, ahora que lo analizo, que me hizo mucha falta, el vacío materno me hizo mucha falta porque me costaba mucho relacionarme, sobre todo con las mujeres. Porque yo sentía, Claro, las mujeres son malas, las mujeres son agresivas, las mujeres... exacto, y no Porque solamente... esa era la imagen de mujer que tenía desde el inicio. Claro, y yo decía, si la que me trajo al mundo Me no me abandonó. quiso cerca, pues cómo me le acerco La yo a que una... no me trajo pues, menos. Exacto, y cómo me le acerco yo a una chica que me pueda gustar o algo, Sí. si la que yo tenía en la casa se fue, me dejó, no fue culpa de ella, sino así fue como Sí, lo... usted no está culpando, usted está contando. Entonces, la entonces historia digamos de que experiencia fue de un vida. poco como yo tenía muchos de esos traumas. O Hoy sea, en día ella nos ve. Sí, sí, Ah, señores. bueno. Entonces sí. no- ¿Ella nos está viendo? Sí. ¿Sabe que todavía sabe que usted es un buen HP? Sí. Qué bueno. Entonces, Sabe que imagínese- es un buen HP. Yo decía, era muy inseguro. Llamaban a lista y como era por nombre en el colegio, Sí. la A pues era de las primeras, Sí. y yo me ponía rojo con No, decir a mí sí me presente. yo era de los últimos porque llamaban era por apellido. Ya, usted le tocó por apellido. A mí también me tocaba. A mí me tocaba por Eso es nombre. buenísimo cuando uno Torres. nos lleva la tarea. Eso es muy bueno. De los niños yo era el primero. Y la lista era primero las niñas, y después llamaban a los niños. De los niños en la primaria yo era el primero. Y cuando ok. yo sabía que me iban a llamar, me ponía rojo, morado y presente, porque era muy inseguro. Ok. Ah, de ahí la voz. Sí. De ahí los gallos del De programa ahí los pasado. gallos. No se le pierdan. Entonces era muy inseguro y para lo que para unos de ustedes puede ser una bobada de No, eso cómo es no muy le va a hablar a duro. una vieja, no sea pendejo. Ah, normal. Me costaba demasiado. Mi primera novia, más o menos a los 15, 16 años. Ah, pero empezó joven también. No, pero ojo, Pero yo, siquiera que era tímido. pero Yo no la era- primera tuve a los 18. pero ojo, que no era la novia de teen,
hablando aquí de carta abierta, no era ¿Qué la novia Steam? de darle, sí, de Ah, ok, exploramos, ok, ya. de O sea, nuestra, el movimiento de muñeca. Sí, sí. de explorar nuestra sexualidad. No, no era esa novia, era un noviazgo muy tímido. ¿Y sabe por qué me cuadré con la vieja? Porque otra vieja me dijo, es que a usted le gusta a ella. Era un noviazgo muy tímido. Hay que hacerle el brasier que lo veía allá detrás de la mesita. Apague la luz. No, pero fue como, mientras mis amigos, algunos del colegio, les tocó Sí. dejar el estudiar porque embarazaron a la novia, Se salvó. yo me Pero usted también le costaba trabajo embarazar de pronto. o sea, me costó trabajo todo. Voy a intentar los 5 años. Voy a pagar 4 y después el último No lo ha pago. tenido plata, ¿cierto? Para pagar. Entonces, yo me cuadré con la vieja, la china era fea, no me gustaba. De pronto no es que era fea, para mi gusto no era linda, pero sí, porque de Sí, pronto... sí. Pero usted dijo, le tiro como a la menos bonita o A a la la- que no, a la que viejo. usted sentía que no era bonita porque no hay mujeres De lindas ni ahí, de ahí feas. usted dijo, oye, Onterian. Usted llegó y dijo, bueno, a esta que de pronto no me va a poner problema, le digo. No, a la fija, porque Vaya a como la yo fija. sabía que le gustaba, o sea, le eché el cuento, pero porque yo ya me habían dicho que yo le gustaba, porque yo ya no me atrevía a caerle a una vieja que realmente a mí me gustara. O sea, fíjese el problema de autoestima, o sea, de seguridad. Entonces yo le caía a la vieja que yo sabía que tenía un terreno ganado. Entonces, Ah, ok. Claro, Usted ya dijo, sí va a la aquí fija. va. Por acá pero va era, fácil. pero era esa novia que usted iba, le cogía la manito, la llevé a la casa a ver si ¿Y de cómo le pronto... coge la manito? ¿Así? Así, no, Ah, así. bueno, ya. La llevé a la casa a ver si de pronto, pero Sí. no, pero no, o sea, no. O sea, usted ahí Ah, pero usted era malvado. Usted dijo No, que no. Que era un santo. No, yo intenté, pero no se dio. No, no se dio. No se dio. ¿No Y se dio qué? ¿Qué parte? no se dieron las cosas. Ah, bueno. Y Pero había cosas involucradas. Oye, a mí me gustaba A mí me gusta andar de pelo suelto, de la todo. política o filosofía de vida que tenía mi papá respecto a la novia con el novio. De sentarse en la mitad de los dos. se sentaba en la mitad de los... Bueno, Sí, ese, porque mi pero papá era un tema apenas machismo, se despidaba a mi obviamente. hermana, le daba un beso al novio. sí. Vaya. Ay, perdón. Era muy lindo, era muy lindo. Y él tuvo varios nietos, con 10 hijos, pues Sí, claro, alcanzó claro. a conocer varios. Entonces, No nada, sé, sí, claro. Claro, obvio escuché que sí. el esposo de una de mis hermanas. Cuando yo le Yo no le di pico yo a nunca ella. le di un pico a un Hernando. entonces nada, así transcurre la vida de colegio, de bachillerato, de inseguridades, baja autoestima. No sé cómo en algún momento de la vida como que siento que Bueno. puedo hablar, entonces pues. como que trato de explorar eso, pero me costó mucho trabajo. Bueno, pero lo que más me aterra, porque yo he visto a Andrés pararse, voy a contar un pedacito aquí en adelante, cuando se para en tarimas, Claro. o sea, no sé, ahí no se le nota la inseguridad para nada. Y acá en este programa Este menos. hombre, ¿cómo hizo? ¿Cómo eso? hizo para Hay que llegar a esa restar- tarima? Exacto, ¿cómo hizo para llegar allá con esa seguridad? O... Y suena como falsa modestia, ¿no? Sí, Suena sí. como esos testimonios No, de... más, "Yo me era encantaba, yo a mí me encanta escuchar a Andrés en... Pero la verdad es que me gustaba mucho el arte musical. Y entonces por esa inclinación al arte, pues en algún momento uno tenía que exponerse o a cantar o a tocar un instrumento, lo que fuera. Y la música, yo enganché con la música casi que desde los 7, 8 años de edad. Se vuelve una herramienta muy útil para mí. Me empecé a dar cuenta que tenía cierta habilidad para eso. Sí. Y entonces ahí como que, pues, o sea, le Claro. toca. Y sucedió que cuando mis padres se separan, una tía mía es muy cercana a mi papá. Ellos eran, porque mi papá ya no... O sea, una tía hermana de su papá, Sí, no una- hermana de su mamá. Exacto, una Su hermana papá ya falleció. ya falleció. Sí, ya falleció. Usted iba a Entonces- decir ahorita eso. Exacto. Mi papá ya Ya. falleció. Ya. Le ayudo, yo le ayudo. Ya. Y solo tuvo un hijo en últimas. O sea, lo que él había dicho también. Sí, señor. Se le dio. Entonces, No fíjense, tenía más plata. no, Sí, o no. fíjese- Otro tratamiento no me da. fíjese que el hombre cumplió, o sea, se Sí, mentalizó y también, lo hizo. también, sí. Entonces, ellos eran muy cercanos y con la ausencia de mi mamá, entonces yo pues también fui muy cercano a la familia y pues O sea, usted la fue mejor con la familia de su papá, digamos, tuvo una mejor casi relación. que a la familia de mi mamá solo conocí a mi abuela y a una tía, a nadie más, Ah, y a unas primas, hijas, pero yo ya muy poca relación Pero con se le ellos. siente todavía un dolor ahí. No. No, es que quiero que Diga la haga verdad. tratamiento. Que yo hago tratamiento. Y resulta que ella, esta tía,
que es muy cercana y la aprecio y la amo. La tía, como una hermana mamá. del papá. Oiga, no Sí. hemos avanzado Sí, ese ok. pedazo de la tía. Ya, Ya va a empezar a hablar de la ya va a tía. empezar a hablar de la tía y nada que habla Andrés. Esta tía, que es como una madre para mí, llega y conoce lo que es la iglesia cristiana. Entonces ella empieza a llevar a sus hijas y como yo me la pasaba ya en vacaciones y una cosa, me lleva también a mí. Y entonces yo... Mamá siendo- ya la ha adoptado. Llevémoslo ya. Entonces me llevan a la iglesia y yo empiezo a tener una conexión con la iglesia y como me gustaba tanto la música de esa iglesia, uy, era muy buena, o sea, lo que llaman la alabanza, la adoración, Sí. bueno, el tema del Es culto. decir, el tema de espiritual le entró a usted más por el lado Por la música. del artístico. Sí, y entonces yo empiezo a ir, pero curiosamente, Lo empieza a seducir más por ese sí, lado. sí, sí. Sí. Curiosamente también pasa que en esa iglesia el que presidía, que era un pastor, como en todas las iglesias, Sí. era un pastor misionero extranjero, escocés. Entonces él tenía su acento escocés. Y su falda. Mire que no, porque aquí en Colombia de pronto no le hubiera ido tan bien con, Con con la falda. claro. Ah, ya. Ay, qué chula, me acordé, te queda de la faldita. Lo comía, lo comía. Oiga, pero ese pastor era una belleza. Los que no saben, miren qué era lo comía. Pero entonces el hombre hablaba con una vehemencia, de verdad. Y como era tan blanco, el hombre alzaba la voz. Era y era- transparente cuando Entonces se hablaba. ponía rojo. Cuando hablaba se ponía rojo. Y entonces él decía, ¡hombre! ¡Qué barbaridad! Así predicaba el hombre. Decía, Ajá. no seas tonto. Y se daba así. Y él era calvo, pero bien calvo, no como yo. O sea que Bien- le quedaba la mano marcada O sea, que y le él- pegaba. Más rojo Y todavía. lo bueno de rojo. todo es que él tenía esos zapatos, él era muy elegante, era un escocés muy elegante, y tenía esos zapatos elegantes que cuando uno toca los tacones, ¡pac! De Suena. madera. Sí, ¡Pácate! y el hombre se paraba en Yo el sabía hacer borde del eso. púlpito Así. y sí, Algo así, espere. y hacía este movimiento y predica, o sea, y yo decía, este man a qué hora se va a caer. Entonces era todo un espectáculo verlo a él predicar, o sea, y enseñaba, o sea, el hombre, más que un sermón motivacional y todo eso, el hombre sacaba, extraía. Entonces yo de niño, yendo a la iglesia, yo no iba a la escuela dominical. Entonces, aparte de la música, como que esa exposición de lo que... Esa enseñanza que Sí. transmitía Sí, el man, ese mensaje Le era... decía, quiero. Y desde los Eran 7, 8 enseñanzas de años... vida. Yo no, exacto, y desde los 7, 8 años yo no entraba a la escuela dominical. Yo me quedaba por la música, pero me quedaba a escuchar a este pastor misionero Sí. escocés. ¿Escuela dominical qué es? Escuela dominical es como un ¿Es la que espacio dan en los las sábados? iglesias donde... Sí, sí. Bien, me gusta, me gusta. Ah, ya. Esa escuela dominical es todos los sábados. Porque usted dice, yo iba a la iglesia, pero entraba a la escuela dominical. Era una vaina No, aparte. era lo mismo. Era de la iglesia, ¿era qué? Hoy en día las iglesias, la escuela, lo que se llama la escuela dominical ahora se llama diferente, de acuerdo también al nombre de la iglesia. Entonces, por ejemplo, hay una iglesia que se llama Avivamiento, allá se llama Aviva Kids. Hay una iglesia que se llama A Su Presencia y dice A Su Presencia Kids, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, resulta pero son que... muy creativos. Entonces resulta Me que... gusta Sí, esa no, creatividad. una brillante. Como para enseñarle al chino también cosas de O sea, la iglesia, de Dios, ay, lo ¿qué tal? llevan a Tengo un una idea. espacio para ellos. HP Kids. Me gusta esa idea. Y llevan a los chinos donde con jueguitos, con cosas, le enseñan cosas Ujú. mientras el adulto está en la reunión, al niño lo llevan a eso. Pero a mí no me gustaba ir a eso, sino me gustaba escuchar a este pastor escocés. Lo veía como Entonces, alguien a seguir. de hecho, en Colombia el hombre es un referente misionero y muchos de los que hoy tienen muchas iglesias grandes y conocidas fueron discipulados y enseñados a la enseñanza él, de este ok. man. O sea, ese man fue un referente en su tiempo. Entonces, como que esos dos ¿Hizo componentes... la diferencia? Sí, Sí, esos creo dos que sí. componentes me empiezan a llamar la atención. Y este hombre un día dice, yo quiero que si tú sientes que Dios, porque el hombre no ha perdido su acento, quieras tener una relación con Dios, pasa al frente. Y yo pasé y teniendo más o menos 8 o 7 años, ya no me acuerdo, hice una oración que es lo que se conoce como la oración de fe y ¡pum! Ahí le entregué lo que podemos decir la vida a Dios. Ahí traté de Ok. empezar a tener una relación con Él, con toda la problemática y el viajado que ya les conté, familiar, la separación de los papás, hijo único, y con todas esas inseguridades que uno crece, y ahí fue como empecé a tener una relación con Dios. Me pasó algo muy particular, y es que pues la Biblia era muy importante, ¿no? Pues para poder emprender de Dios, y yo no tenía Biblia. Entonces, en la casa de mi tía había una Biblia por allá. No, pero había una Biblia partida. Me acuerdo que estaba partida por la mitad. El Salmo 52 no se podía leer. ¿Usted? Yo todavía me acuerdo. ¿Usted por qué le faltarán hojas que era mi primo? Mi prima. Y resulta que yo le dije a mi tía, ¿me prestan esta Biblia? Sí, sí, cójala, no sé qué. Pues resulta que empecé a leer, a leer, a leer.
y no podía parar de leerla. Todas las noches, Qué bueno. Qué 2 chévere. horas, y o sea, yo Y tenía... empezó a leer como un libro cualquiera, como normal desde De la que- primera hoja a la hoja última, ya, Sí, o sí, usted abrió sí, en sí, sí. Evangelios, Sí, o... no, desde el Génesis capítulo 1. Y ahí lo enganchó. Y resulta que yo cogí un lápiz, desde ese es No, el juicioso, HB, este hombre es muy juicioso. y me dijeron este consejo, parte que le parezca interesante, Subrayo. subráyela. No, esa Biblia se volvió un Subraye y grafito. pregunte. O sea, yo, No subray- trague entero, yo pregunte. subrayaba todo. Y había cosas que yo decía, ay, siento como que me está hablando a mí. Y yo le ponía fecha y todo, a la hoja, la Sí, rayaba sí. la hoja. No sé cuántas veces, pero logré empezar Usted a llega a leer ese la versículo, aunque tu padre y tu madre te dejaron. Biblia. Uy, ese me Y tocó. usted, bueno, yo sabía. ¿Sabe cuál Sí, me digo, tocó? ¡Ay, este es mío! Este es ¿Sabe cuál me tocó mucho? ¿Cuál? El del profeta Samuel cuando va a ungir a David dice, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura. Porque, Ah, entonces, claro, ay, eso es para mí. no, ese es mío. claro, Dame muy este bueno. David aquí. Ese es Tía, mío. yo me quiero llamar distinto ya. ¿Y no Andrés le ya dio no, por David. cambiarse el nombre? No, pero entonces ¿Y yo, por qué no, Pedro? aunque la verdad es que el Bernardo no me gustaba mucho, yo soy Andrés Bernardo, Ok. entonces no me gustaba mucho, pero Corte. Y Andrés David hubiera quedado bien. sí. O David Andrés. Pero porque Bernardo, me suena No. como a esos perros. San Bernardo. Pero en todo caso iba a ser un ¿El sal. papá cómo se llamaba? ¿Cómo se llama el papá? Luis Felipe. Luis Felipe. Bonito este Y nombre. hubiera sido Andrés Felipe. Ah, el médico se llamaba Bernardo. Sí. ¿Quién Luis fue el Felipe que y su los- papá era el de Felipe. No, el médico, yo lo busqué hace poco, creo que todavía vive, él se llama Sí, Elkin pues Lucena claro, con todo Quevedo. lo que le pagó su papá. Y vive bien. Y vive bien. No hace no hace Con nada, esos pero 4 vive años se sobrado. pensionó. Elkin Lucena Quevedo, si mal no estoy, que se llama el médico que trató a mis padres. Y mi papá me iba a poner es que Elkin Andrés. Y no, que se va a tirar al chino. Y no, se lo tiraron con Bernardo, Andrés Bernardo. Bueno, pero bonito. Eh, Menos mal, Menando, venga. Menando. Entonces, Dijo Fernando. Dijo que venga Menando. como los marcianitos que llegan a la casa Pero sea serio, del ¿verdad? gato, ¿no? Y dicen, venimos de Marte. Y él, Sí, sí. Malo, eso es malo, la verdad. Oiga, ¿A él le Menando, gusta el- Menando. Usted. Oiga, pero Menando, bueno, hondo y profundo. pero me da, me queda todavía la intriga de cómo ¿Cómo nació? se relaciona con la mamá nuevamente. Bueno, O sea, con Dios ya a través de un man, un pastor Escocés. que escocés, El que, pastor que tenía fue un falda, referente, no tenía que fue falda, res- era escocés. ya. Pero sí, usaba que falda. Usaba falda. referente en su época, que más que una predicación era una enseñanza Maestro. de vida, un maestro, un man que lo guiaba, lo impacta a usted, lee la Biblia y tal, pero la relación, ¿cómo vuelve usted a encontrarse con su mamá en el camino? Oiga, y hago un paréntesis rápido. A mí la gente me dice, oye, usted es un buen maestro. Y yo creo que es por escuchar, porque yo escuchaba a Colin, así se llamaba el pastor Sí. escocés, lo escuchaba y él era, Era un pastor coli. Era un pastor Colin. Menos mal no era un pastor alemán, sino... Sí, alemán era más bravo. Sí, sí. Bueno, ¿y el Y pastor el- Coli qué pasó? Entonces resulta que cuando me expongo a la lectura de la Biblia dice que uno tiene que honrar a los padres. Sí. Con el Es Cucho verdad. me quedaba bien, con Luis Felipe Dallos me Sí, quedaba o sea, bien. Con el papá el que Claro, pagó claro, todo lo no. que El tuvo que papá Y además pagar. siempre porque estuvo ahí. ese man la daba toda por mí. usted. Claro. O sea, Esa inversión no la Usted pierdo. creía que era por amor, pero en realidad era por inversión. Por Esa inversión que había inversión hecho. 4 años de tratamiento. no la pierdo, sí. Pero con ella me costaba. ¿Por qué? Claro, obvio. Porque Porque usted no la entendía. yo no la entendía Lo y que ella su vio. Y tratamiento aparte eso no hubo relación. Y lo poco que hubo, Fue maltrato. Oiga, le propongo una cosa, es que cuente lo Sí, sí, es verdad. Entonces resulta que me costaba mucho trabajo, pero en algún momento dije, no, yo tengo que buscarla. Entonces ella, tengo que ser sincero, ella sí Buscando a Nema. trató de aparecer en algunos momentos de mi vida. Sí. Pero mi papá ahí tenía mucho recelo con ella y entonces como que no la dejaba. Acercar. Y como él era tan machista y tan dominante, Y pues sobreprotector con usted. Exacto. Casi entonces- que sentía, yo fui el que pagué porque naciera Andrés. O sea, no, veámoslo desde todo ese punto de vista, casi que podría ser hasta así. No, Pero- entonces había por todo un protegerme. machismo, había Y él me todo. decía, no le conviene, no sé qué. Y resulta que con el paso del tiempo. ¿Paso del tiempo es cuánto? ¿A 60. qué edad? 21 años tendría Sí. yo. Joder. Tiene buena memoria. ¿Y a qué edad fue que lo abandona la mamá? A los 3 años de edad. ¿Y cómo O lo sea, reconoció? 18 años de No, edad. sí nos veíamos, se sí, veían. y sí pero no llamábamos. sí. participaban mucho. Sí, O sea, sí, claro.
Y era Cada vez que lo llamaban le colgaba a la mamá. Es como maltrato. Oye, mamá, En la puerta hay un señor. "Ese es mi papá. ¿Y quién quiere hablar contigo? Eso. Bueno, ¿y qué? Y entonces yo... Nos va a tocar hacer un segundo programa. Yo creo, Para que nos cuente. Pero el único que no tenía nada que hablar de que... ¿Y ahora qué digo? Vea. Entonces resulta que yo a los 21, ¿qué pasa? Mi papá empieza a enfermarse. ¿Qué pasa? Y es una enfermedad Pero- terminal, es una enfermedad grave. En 2, 3 meses se lo lleva. Mi papá muere ¿Quién se lo llevó? a mis 21 años. Pues Dios se lo llevó Ah, a través de bueno. una enfermedad. Ah, bueno. Sí. Y el hombre fallece. Claro, es una pérdida muy significativa porque después verdad. de la separación, él y yo vivíamos juntos, solo los dos, y ya teníamos pues nuestra dinámica de vida, bueno, muchas O cosas. sea, el papá no se volvió a casar, nada, ¿no? No, tuvo muchas novias, muchas novias. Novia. Yo tengo una Vaya, la otra. Oiga, o sea que Ignacio Bad Bunny, qué belleza. Entonces, No, se mantiene varias y canciones. le conocí varias novias a mi papá y amiguitas, y porque él bebía, era de rumba, o sea, yo de verdad, yo a veces, humanamente, ¿no? Yo soy un pobre bobo al lado de mi papá de verdad supo pa' qué era y la disfrutó y se la gozó y se la, La bebió. vida que no era. La vida loca, por supuesto. Sí. Ah, la de Ricky Martin. Sí, que tiene varias Sí, tiene canciones. varias canciones su papá. Y a los 21 años el hombre pues ya se enferma, en 2 meses se muere. A los 21 años. A mis 21 años, a mis 21 años. Y nada, muy duro para mí. Pero entonces cuando eso pasa, transcurren 7 meses sin que mi mamá sepa que eso pasó, la muerte de mi O papá. sea, no tenía Ok. ni idea. Me ves el nivel de distanciamiento que Claro. tengo. El nivel de pues. comunicación. Entonces ese versículo me empieza a chocar fuerte y de verdad, regañadientas. Por eso yo a veces digo que Dios dice una El de cosa. honrar al padre y a la Sí, madre. y Dios dice una cosa y yo no quiero eso. Sí, es difícil. Y yo, pero Dios, ¿por que qué? y que sobre todo que es el único mandato con promesa. Y tengo que ser sincero. Dije, quiero que me vaya bien y quiero morirme de viejo. Busquemos la cucha. O sea, usted lo hizo no tanto por buscarla a ella, sino por usted Sí, mismo, la verdad. pero para que le vaya bien en la Sí. vida, porque eso es lo que dice ese versículo. Sí, sí, sí. Honra a tu padre y a tu madre para que te vaya Sí. bien y seas prosperado y seas de larga vida. Y no Tengo sé que qué. confesar mi interés. La verdad lo hice también pensando en eso. Entonces Pero es que no había otra razón por qué hacerlo. la busqué. La buscó. Le conté que mi papá se había muerto, ella no sabía, 7 meses, no ¿Lloró? sé qué. No, quedó como estremecida, quedó como... Porque si lloraba, yo creo que está. Carreta dice lloraba. Entonces le conté eso y traté de empezar a tener una relación con ella y entonces ahí digamos que ella quería tratar de recuperar el tiempo Y usted ya tenía un proceso de conversión. y claro, pero yo ya tenía un proceso diferente. Claro, yo ya. ahí ya estaba buscando noviarme, casarme, hacer mi vida y ella quería, no sé, recuperemos el tiempo. Pasemos, y yo le decía, no, ya no, el tiempo que no pasamos donde pues era... Ya es una etapa diferente de mi vida. punto. Exacto. Ya no hay nada que hacer. Entonces, tratar de alinear eso, ha sido un proceso muy difícil porque ella quería una cosa, yo quería otra. Ya con el paso del tiempo lo hemos logrado como hablar y como llegar Estamos a cierto hablando de acuerdo. 23 Ay, qué años chévere. hacia acá. Pero su mamá también es muy linda, pues muy querida, la verdad. Lograr hacer eso con un hijo que no tuvo realmente en todo su tiempo. Fue difícil. Fue Entonces, difícil. digamos que hemos tratado de restaurar esa relación. Al día de hoy nos llamamos casi que 5 veces a la semana. O sea, yo la ¿Cuántas llamo veces se llama? todos los días, yo la llamo de lunes a viernes. Menos El mal sábado que es santo va y no mal la esa llamo. relación. ¿verdad? Va mal, El va mal. sábado no. El sábado es Si del mi Señor. mamá y se no- llega a caer en un poco de mala, el sábado no lo hago, No sé, la recojo. La dinámica se dio así, Bueno. entonces yo tengo esa relación con ella, trato de restaurar esa relación y bueno, creo que me cuesta, pero lo hago y ella lo sabe y ella también hay cosas que le cuesta porque no tenemos, mire, no tengo la vivencia de una sola Navidad con ella, por ejemplo, nunca. Sí. Entonces digamos que tenemos Pero una- ya hay Que usted- perdón, pero usted no le pudo cantar nunca, mamá, ¿dónde están los juguetes? No, ella le cantaba al papá, mamá, ¿dónde está mi mamá? Sí, bueno, pero ya también tengo que contarles que este tiempo se nos terminó. Se y nos Andrés fue. tiene Ya me mucha callo, ya historia. me callo. Pero Andrés, me encanta que haya contado toda su historia, de Que haya cómo abierto llega un su hombre de corazón. su corazón a nosotros, a todos, y los seguimos invitando a que sigan viendo los HP. Señores, no se pierdan porque uno dice que no tiene nada que decir, de pronto tiene mucho por No decir. quería decir nada. y Ahí se le van 3 programas a este Casi hombre. 3 programas. Dios cambió mi vida y si Ya, no hubiera sido silencio. por él, de verdad, Ay, ya no no, hable más. no lo hubiera hecho más. Así que Te hablo Ya mucho. habló mucho. gracias, ya. señores. Sí. De Nos nada. vemos en un próximo capítulo. Espero que no vuelvas a HP. Listo. Ahora sí. Son los hijos del Padre, que te darán reflexiones hondas y profundas de la cotidianidad de la vida.
Los HP son humanos privilegiados que te hacen volver a los brazos del Padre.